Genial, muchas gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación. Siempre encantada de participar en estos espacios y sobre todo difundir un poco más sobre la educación sexual integral. Bueno, como vamos, ahorita voy a publicar lo que vendría a ser el PPT, quisiera tal vez conocerlos un poco. Como ya saben, mi nombre es Andrea Rojas, yo ahorita actualmente tengo 26 años y vivo en Lima. Tal vez ustedes se puedan presentar un poquito por el chat y me puedan decir de dónde me están viendo, tal vez de alguna provincia, o tal vez del mismo Lima, de algún distrito específico, y cuántos añitos tienen, ¿no? Tal vez alguno de ustedes tiene 17, otros 20, otros 30, otros 15, 17, eso va a variar bastante, así que los invito para que ustedes puedan escribir en el chat tal vez su edad y de dónde me están viendo para poder conocerlos un poco más. Bien, acá es que ahora dice, soy Valeria Solís y tengo 20 años y soy de Lima. Muy bien, 20 añitos. ¿Quién más se anima a poner su nombre y decir de dónde viene y cuántos añitos tiene? Para ver más o menos cuántas edades son de las personas que están miembros. Ah, mire acá dice, Irene, tengo 18 años y soy de Veracruz, México. ¡Ay, qué chévere! Del México, de México. Qué bien, qué bien. Perfecto. Justo vamos a hablar de un tema que también engloba un poco de México con el proyecto que estaba haciendo la UNFA. Así que, quién más va a poder averiguar un poquito más? ¿Quién más quiere apuntarse a escribir dentro del chat? Ok, ahí están escribiendo. Dice Steph, dice, soy Stephanie, tengo 20 años y soy de Lima también. Genial. Perfecto. Mientras que vamos esperando que también las otras compañeras se animen o compañeros se animen, vamos a presentar un poquito la diapositiva y nos vamos a dar un espacio para lo que vendría a ser el PPT. A ver, listo. Ahora, hablando de lo que vendría a ser el embarazo adolescente, que es un tema que realmente toma bastante vuelo, la gran mayoría de personas cuando habla de un embarazo adolescente, lo primero que piensa es porque no se protegió. Pero el embarazo adolescente tiene muchos factores, tiene muchas causales, no solo una falta de educación sexual integral o no solo la protección, sino también incluye el tema de la violencia, ¿no? Violencia normalizada que muchas veces se empieza con el tema de la violencia sexual. Y acá vamos a remitir una noticia muy reciente que ha sido, si no me confundo, hoy día o ayer, que salió, ¿no? Que específicamente en un distrito de Lima se encontró a un vecino que estaba teniendo relaciones sexuales con su hija adolescente. Y la hija adolescente ya estaba tan acostumbrada a este tipo de violencia que había sido normalizada. Por lo cual, ¿cuántas veces tal vez ha estado sufriendo este tipo de violencia? ¿Y cuántas veces tal vez ha perdido algún bebé o tal vez está en un proceso de gestación? Estos y muchos otros casos más son los que se ven día a día, no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Y por ello, hablar del embarazo adolescente es un tema que se toca con seriedad. Entonces, pero antes de eso tenemos que conocer un poco sobre la salud sexual y salud reproductiva, que a veces muchos lo toman a nivel medianamente magro, otros no, ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces, hablar de lo que vendría a ser el embarazo adolescente, primero tiene que ver con la OMS. La salud sexual es importante que la tomen en cuenta también para los adolescentes y para toda etapa de la vida de cualquier persona, sobre todo de los adolescentes. Y es un estado de bienestar físico y emocional y mental y social relacionado a la sexualidad. A veces, muchas veces, no se les da esta información de la educación sexual integral porque consideran que no están en su momento, no están en su tiempo. Pero sabemos muy bien que la salud sexual no es algo que específicamente se vaya a una edad, sino se ve de manera íntegra por todas las generaciones. Ahora, la salud reproductiva igual va de la mano, entonces hay muchos adolescentes con capacidad de gestar que han tenido que ser forzadas, tuvieron que ser forzadas a llevar un embarazo y muchas de ellas fallecieron en el proceso. Y es por eso que es importante velar por la salud reproductiva de todas las personas, el estado general del bienestar físico, mental y social y también ver que no solo es la ausencia de enfermedades, es necesario en la parte del tema reproductivo. Y cómo no olvidar el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Un momentito, chicas, voy a sacar a mi perrita, un ratito.
Bueno, tengo un animalito muy lindo que a veces le gusta salir de mi cuarto, entrar a mi cuarto y le gusta hacer bulla, así que prefiero tener más concentración con ustedes sacándola a mi perrita. Bueno, en fin, hablando de los derechos sexuales y derechos reproductivos, esta es una información sacada de la UNFA, por ejemplo, en el cual nos guiamos bastante de la división, ¿no? Pero hablar de estos derechos incluye también a los adolescentes. Muchas veces estos adolescentes no han podido llegar a ser cumplidos sus derechos, como el derecho a la información o el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Ahora, en tiempos de pandemia, ¿cuántos adolescentes han querido tal vez utilizar métodos anticonceptivos o continuar con sus métodos anticonceptivos, pero debido a que están en su casa, con mayor vista de sus familiares, no han podido volver a pedir sus métodos anticonceptivos y han tenido tal vez encuentros sexuales con sus parejas o con otras personas que no necesariamente han sido sus parejas, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, el derecho a elegir al derecho a decidir libremente una vida sin violencia, ¿no? Y lamentablemente muchas de estas personas, adolescentes, han sufrido de violencia en sus casas o en distintos lugares o por personas muy cercanas a su hogar. El derecho a la protección y prevención de infecciones y embarazos no planificados también está dentro de estos derechos sexuales que lamentablemente no se han estado tomando en cuenta muchas veces en tiempos de pandemia y que muchos padres de familia siguen considerando que los derechos sexuales y derechos reproductivos solo lo tienen los mayores, cuando realmente todos lo tenemos, todos, todas y todes. Ahora, ¿cuáles son las causas de un embarazo adolescente? Les pregunto a ustedes, ¿cuáles de ustedes creen que serían las causas de un embarazo adolescente? A ver, vamos a ver de las 15 o 14 personas, ¿qué podrían ustedes imaginar de las causas del embarazo adolescente? Les dejo su criterio y su imaginación que puedan escribir tal vez en el chat a alguien o dos o tres personitas para que me puedan decir más o menos qué consideran que fuera una de las causas. A ver, vamos a ver si alguien escribe aquí. A ver, tal vez Luisiana, Brenda, o Litsi, o Pilar, o Alicia. Litsi dice, la desinformación, Andrea. Irene dice, la falta de información, ¿no? Es que ahora dice, poco acceso a conocimiento de métodos anticonceptivos, también, ese es exacto, el poco acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Y seguiríamos llenando el chat con bastantes otras causas, porque son muchas, 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 porque hablar de un embarazo adolescente es muy complejo a nivel, en todas las dimensiones que podamos encontrar. Entonces, un adolescente, como tal, según la OMS, es el periodo de crecimiento y desarrollo humano entre los 10 y 19 años, ¿no? Está entre la niñez y la adultez, ¿no? Y hay distintas etapas del adolescente, y cada etapa del adolescente va a ser distinta y va a tener vivencias distintas, ¿no? Tal vez a la adolescencia temprana, que es de 10 a 13 años, donde hay pubertad, donde hay grandes cambios, ¿no? O en la adolescencia media, donde hay de 14 a 16 años, o la adolescencia tardía, cuando ya estás lleno de la juventud, ya saliste del colegio, estás buscando trabajo, estás buscando una carrera universitaria, o qué es lo que deseas para tu vida cuando es de 17 a 19 años. Estas etapas de acá, aunque no lo crean, son en muchos casos donde también hay muchos embarazos adolescentes, y lamentablemente hasta niñas y adolescentes van a tener un embarazo, pero producto de una violencia sexual. El embarazo precoz, también según la OMS, verifica, ¿no?, que es de 10 a 19 años. Y muchos de estos casos a nivel internacional han llegado a distintas cifras. Por ejemplo, más de 16 millones de niñas en edades comprendidas entre 15 y 19 años dan a luz cada año. Y el 95% de estos nacimientos se producen en países en desarrollo. Por ejemplo, Perú. Hay adolescentes entre 10 y 14 años también que tienen 5 veces más probabilidades de morir durante un embarazo y el parto. Y es que a veces se preguntan, no, Andrea, yo creo que no van a morir, hay que dejar que tengan ese embarazo, pero muchas de ellas lamentablemente en ese proceso fallecen. Pero Andrea, en la selva es distinto, claro. En la selva puede ser que sea distinto por su alimentación, por distintos factores que puedan llegar a tener un embarazo y puedan sobrevivir. Pero eso no significa que la salud de esa gestante adolescente sea la más adecuada. Tal vez nazca su bebé y ellas estén anémicos, ¿no? Y tengan otras enfermedades que vayan de la mano por producto de un embarazo precoz, ¿no? Y esto sumado a más de 3 millones de adolescentes de 15 a 19 años que se someten a abortos peligrosos durante todos los años. Y son abortos que muchas veces no son estimados, o sea, se está estimando un poco, pero no se sabe el trasfondo de la gran cantidad, ¿no?, que puede haber y que todavía no se ha contabilizado.
cerca de 3 billones han perdido la batalla del tema del embarazo adolescente entre Ecuador, Colombia, Argentina, Guatemala, México y Paraguay, por no incentivar políticas públicas que realmente valoren a las adolescentes, las empoderen y prevengan un embarazo adolescente. Porque realmente si no hay políticas públicas que nosotros podamos, que realmente sean valoradas, respetadas y sobre todo activadas, va a ver que la economía del país, de alguna manera, la vida de las personas, las mujeres, su proceso, su proyecto de vida sea trunco, ¿no? Muchas de ellas llegan a incluso a depender económicamente de sus parejas, entrando a un ciclo de violencia económica entre ellos a veces, ¿no? El incremento de gasto sanitario también va de la mano. Las adolescentes expuestas a violencias machistas, que muchas veces va de la mano con el abandono de sus estudios, con condiciones laborales peores solo por subsistir, hacen que esta situación del embarazo del adolescente y sus consecuencias lleguen a preocupar a muchas poblaciones, ONGs y organizaciones. Y sin tener en cuenta los hijos y hijas que llegan a tener, que probablemente no lleguen a tener, en su gran mayoría, no lleguen a tener la vida digna que ellos desean tener, el rendimiento escolar que se pueda dar, tal vez la alimentación que merecen tener, o incluso pueda seguir el ciclo del embarazo adolescente, como ha pasado en muchos casos. No en todos, pero en una gran mayoría. Hablar en el Perú de cómo estamos actualmente, haciendo una estima entre el 2020 y 2021, nos damos cuenta que en el 2020, 1.162 partos de menores de 14 años se han dado y 26 menores de 10 años. Y si vemos el 2021 hasta lo que va del año, o sea, hasta mes de mayo, mes de mayo, abril, mayo, se han encontrado 278 niñas y adolescentes menores de 14 años que han sido forzadas a ser madres y 5 niñas son menores de 10 años. Esto lo he sacado, por si acaso, de Manuela Ramos para que puedan buscar esa información y ellos lo han sacado también de la INEI, que es parte de las estadísticas que manejan por nacimientos de niños vivos, ¿no? El embarazo en Perú, este embarazo adolescente en Perú, nos trae muchos derechos vulnerados, porque muchas veces el Perú y nuestras políticas públicas no valoran ni cuidan como debe ser a los adolescentes. No alcanza la expectativa que todos tenemos, incluso los mismos centros de salud no se dan abastos con los espacios que estaba mencionando, como por ejemplo los espacios diferenciados para adolescentes, que realmente actualmente no hay espacios diferenciados en todos los lugares. En su gran mayoría son improvisados y por horarios. Eso no es un consultorio diferenciado, que genera que realmente se estén vulnerando estas políticas públicas que se han dado. Ahora, el número de inscritos de recién nacidos vivos, que esto sí lo he sacado, por ejemplo, de la RENIEC junto con Defensoría del Pueblo, nos habla, por ejemplo, que en el 2019, de los menores de 18 años, había 27.799 madres menores de 18 años. Quiero mencionarles que estas cantidades garrafales de menores de edad no solo incluye personas que han sido embarazadas por sus parejas porque deseaban, sino que muchas de ellas han sido sometidas a distintos tipos de violencia. Ahora, en el 2020 se ha producido 429 muertes maternas y 127 más que el año anterior. Y este año 2021 van a seguir aumentando las muertes maternas que pudieron ser evitadas. Porque no solo vamos a ir al trasfondo de las violencias que se han tocado, de la desinformación que se ha dado, sino también que el año pasado hubo una gran polémica sobre el kit de emergencia. Kit de emergencia que muchas adolescentes y niñas no pudieron llegar a obtener, que muchos jóvenes no pudieran llegar a obtener. ¿Por qué? Porque el mismo espacio, a pesar que ya hay una normativa de ruta que te enseña cómo entregar el kit de emergencia, no se ha estado respetando y que muchas personas profesionales que no han sido capacitados e informados, como también el mismo Estado que no capacita a sus profesionales, hace de que estas niñas, estas adolescentes que fueron violadas en algún momento, no puedan recurrir al anticonceptivo oral de emergencia para no llegar a un embarazo adolescente. Entonces, esta pandemia hizo la diferencia, sí, bastante, porque nos demostró la deficiencia que hay en el Estado de lo que ya sabíamos a lo que más es. Una tremenda deficiencia, un tremendo desorden, una tremenda injusticia y violencia normalizada, estructural e institucional, porque ya las instituciones lo han normalizado. Embarazos de niñas menores de 14 años
producidas por violencia sexual, embarazos que ponen en riesgo la vida, 4 veces más que la vida de otras personas, y dañan no solo la salud física, sino también mental, emocional y social. ¿Qué tras de un embarazo adolescente? No solo va una persona que está con un bebé, sino también va sus proyectos de vida, lo que dirá la gente, la presión social, cómo se va a alimentar, qué va a pasar con su vida y la vida de su bebé. A veces no hay acceso integral de los servicios de salud para estas víctimas. Por ejemplo, niñas que realmente o adolescentes que tenían alguna condición que daba la posibilidad de tener un aborto terapéutico, pero que lamentablemente no se les dio, porque el Consejo de Ética consideraba de que aún había posibilidad. Muchas de ellas entraban en riesgo de poder dar a luz y lamentablemente fallecer. No hay justicia para las víctimas. Esas víctimas que solicitaron el kit de emergencia, que hicieron su denuncia respectiva, pero que aletargaron el momento hasta el punto de hartar a esa persona que está denunciando. No existe un registro unificado sobre estos casos, sobre estas adolescentes menores de 10 años o 9 años que han sido violentadas, porque muchas veces, incluso para solicitar un kit de emergencia, pasan 3, 5, 6 meses o un año y recién lo avisan. Esto es triste porque no solo la población está desinformada, sino que el Estado no tiene una buena información ni monitoreo de estas políticas. Ahora, hay muchos lugares y organizaciones y empresas que están visibilizando estos problemas. Por ejemplo, Huayca, ¿no? Que habla, por ejemplo, del aborto terapéutico y las niñas víctimas de violación, o las niñas y adolescentes que no pudieron llegar a tener kit de emergencia, a pesar de que hay una gran cantidad de anticonceptivos orales de emergencia que siguen estancados en distintos espacios de DIRIS, ¿no? O el kit de emergencia en casos de violación que no se ha estado entregando porque los mismos profesionales no saben y tienen miedo de caer en el tema legal. El otro día estaba dando una charla de kit de emergencia y me sorprendí la importancia, ¿no? De que es empoderar a los jóvenes, a los obstetras, a los ginecostetras, a los profesionales de salud que van a estar allí articulando con el Centro de Emergencia Mujer para no vulnerar los derechos de ninguna adolescente que está solicitándolo. Ahora, en la pandemia también se vio algunos casos de niñas y adolescentes que tuvieron hijos nacidos vivos, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que en un porcentaje, siempre por la gran cantidad de personas que viven en Lima, se va a ver aquí, ¿no? Pero luego vamos a ver los otros registros que justo son en una zona amazónica o selvática, zona rural, que es Loreto, por ejemplo, es Piura, es La Libertad, Cajamarca. Justo esto va a ir en bajada, pero sí, esto generalmente se mantiene justo en la zona rural. Ahora, muchas de estas niñas que son adolescentes o madres llegan a tener que alejarse de muchos de sus trabajos. Es más de 66 niños menores de 10 años, 66 niñas menores de 10 años han sido forzadas a ser madres entre el 2012 y 2021. Estas 66 niñas menores de 10 años han sido forzadas no porque ellas deseen, sino porque la sociedad, porque las políticas, por lo que dirán, las han hecho tener. Plan Internacional y otras organizaciones a nivel nacional han estado haciendo una campaña llamada Niñas No Madres para evitar el embarazo forzado, lo que vendría a ser el matrimonio forzado, porque las han casado con personas muy mayores. Incluso hay proyectos de ley sobre el hecho de la prohibición de este matrimonio forzado a adolescentes y niñas que no desean casarse, que realmente ha sido producto de un embarazo y que realmente están truncando muchas veces su proyecto de vida. El número de partos hasta el 2021 podría decirse que tiene mayor porcentaje en Lima, pero nos debemos dar cuenta de que es importante la educación en todos los lugares. También en esta zona de Callao, por ejemplo, que también se está encontrando una gran cantidad de números. O el número de partos por región, ¿no? Que nos damos cuenta que Lima y después entra de nuevo Loreto y de nuevo Cayali, justo en la zona rural. Mayor cantidad de embarazos adolescentes se va a encontrar en la zona rural. Luego después lo que vendría a ser Lima, porque es una gran cantidad de personas, ¿no? Pero la tasa sí es en el espacio rural. Entonces, algo que quiero rescatar y que se lo voy a mandar a las chicas de Escoria es este documento que la UNFA lo ha sacado, tal vez algunos lo tienen, tal vez otros no, que ha sido recientito, que gracias a la UNFA y Plan Internacional han hecho un sistema de evaluación a nivel nacional, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Se ha estado haciendo este proyecto Milena,
no solo acá en Perú, sino en distintos países, para poder ver las diferencias. Y justo sacaba la información para Perú, ¿no? Porque, por ejemplo, dice actualmente que cada una hora hay 8 adolescentes entre 15 y 19 años que tienen un parto en Perú. Y eso es cierto, ¿no? Vemos una gran diferencia. Muchas de ellas son maternidades impuestas por su limitada autonomía corporal. Ahora, también hay un embarazo adolescente que les costaría al Perú más de 1 millón de dólares en el 2022 y muchos adolescentes desertan de sus estudios. Entonces, después de esta información, eh, antes de que yo proceda a la parte preventiva, quisiera que ustedes, antes de entrar en la parte de la causa, quisiera que ustedes, mediante un Padlet que les voy a mandar, puedan recolectar todas las experiencias, todas las experiencias que ustedes han tenido durante toda su vida. Por ejemplo, conocí una hermana, una amiga que tenía embarazo adolescente, que se embarazó. Y a mí me escucharon la historia de tal persona que tuvo un embarazo adolescente. Ahorita les voy a mandar el Padlet para que ustedes tengan conocimiento. Les voy a dar 7 minutos, máximo 7 minutos mientras que lo vamos viendo, ¿sí? Un momentito. Listo, chicos. Entonces, estoy ahorita compartiendo el Padlet para que ustedes puedan compartir toda la información que ustedes creen que fuera las causas, sus experiencias sobre el tema del embarazo adolescente, si han escuchado algún rumor sobre esta información para que podamos captarlo. Les voy a dar 5 minutos para que lo puedan llenar y empezamos. Confirmen por fin si se puede ingresar. Sí, todo bien.
Listo. Ya creo que ya hay dos personitas ya que han estado llenando. A ver, dice, voy leyendo. En mi colegio, a pesar de ser un espacio pequeño, hubieron dos compañeras que quedaron embarazadas. De alguna u otra forma lograron abortar y así pudieron continuar sus estudios y su vida habitual. Sigan comentando, sigan escribiendo porque yo los estoy leyendo. Este espacio es un espacio muy tranquilo, es un espacio seguro, así que no tengan miedo en comentar sus experiencias porque la idea de esto es poder conocer un poco más sobre sus experiencias y las realidades que cada uno ha podido llegar a vivir. Mientras que ustedes van escribiendo, les voy comentando. Por ejemplo, mi compañera, tenía una compañera que abortó, que era del colegio. Justo el profesor la obligó a hacer ejercicio, porque está en educación física. Y casi se muere, porque ella recién se había hecho el aborto 2 días antes. Y ella en el camino empezó a correr y se desmayó y se desangró. La tuvieron que llevar de emergencias. A nadie le había dicho que había tenido un embarazo adolescente y que lo había perdido. Y lo hizo porque tenía interés de querer salir más adelante. Lamentablemente, como no tenía información sobre la educación sexual integral, eh, hubo un caso muy detalloso porque luego se embarazó nuevamente. Y de ese al año nuevamente se embarazó. Ella está intentando salir adelante trabajando por sus 2 hijos y con el antecedente de haber tenido un aborto. Pero lo triste es que muchas veces esa desinformación y toda esa presión que hace nos enclaustra en la idea de no poder progresar, ¿no? Entonces, el ayudarnos en prevenir este embarazo adolescente por medio de la información, por medio de pedir justicia, políticas públicas respetadas y que nuestros derechos sean respetados en todos los espacios, va a ser muy distinto. Perfecto, a ver, vamos a seguir leyendo y luego después acá hay otra persona. Dice, una de mis amigas que tomaba las tabletas de todos los días dejó de tomarlas al entrar en cuarentena. Luego de estar en tiempo con su novio se embarazó y hace un mes tuvo una bebita, aunque ella al principio dijo que no era planeada ya que estaba estudiando. Ahora ella se juntó con el padre de su bebita, ¿no? Hay algunos casos que terminan en momentos felices en donde al último, después de todo lo que no ha sido planeado, termina aceptando al bebé, como hay otros casos en donde no los aceptan a pesar de años y años y viven un gran maltrato. Perfecto. Mientras que siguen escribiendo, y los que tal vez no pueden ingresar al Padlet, también lo pueden escribir al chat. O sea, no hay problema si no lo pueden escribir acá en el Padlet. Pueden escribirlo también en el chat. ¿Sí? Sí, es algo importante mencionar que esto de estos espacios en donde puedas contar lo que ha pasado en otros lugares nos ayuda a reflexionar sobre estas realidades, ¿no? Ahora, conociendo un poco sobre lo que es la prevención del embarazo adolescente y volviendo al tema de lo actual del Perú, y es que tanto la UNFA como Plan Internacional y otras organizaciones nacionales e internacionales están con una lucha constante de que el Estado las escuche, de que realmente el invertir mucho más cada año para la prevención de embarazos adolescentes, para una adecuada salud sexual y reproductiva, va a tener beneficios incluso económicos para ese país que tal vez está buscando la mejoría económica, porque de manera indirecta, el generar más embarazos adolescentes va a provocar no solo desertación escolar, sino también la posibilidad de que más personas no estudien, no trabajen, no generen ingresos e incluso no tengan una vida más adecuada y en su gran mayoría llegar a pobreza extrema, ¿no? Entonces, por esa razón es importantísimo que nosotros podamos llegar a ver el tema de la prevención de embarazo adolescente. Muchos adolescentes desertan de sus estudios, los dejan truncos. Otros tienen la posibilidad y la suerte de poder seguir estudiando. ¿Cuántos de ellos son los casos que conocen? ¿No? ¿Cuántos de ellos pueden ser los casos que conocerán, tal vez atendiendo a algún paciente, tal vez algún familiar? Aquí hay una que dice, ¿no? Una de mis compañeras de colegio salió embarazada, se retiró del colegio y después de 2 años, cuando nos encontramos en una reunión de la promoción, nos comentó que lo difícil de poder continuar sus estudios, pero con el apoyo de sus papás pudo terminar su educación superior en un SEBA. Qué suerte de algunos poder tener la posibilidad de estudiar en el SEBA, ¿no? A algunos ni siquiera les alcanza para poder pagar un estudio en SEBA,
o en algunos lugares ni siquiera les alcanza para el pasaje. Se ponen a trabajar a tal punto de que se olvidan de ese sueño tan grande de tal vez estudiar una carrera, tal vez trabajar, tal vez tener un emprendimiento como ellos desean. Entonces, la idea de todo esto es que busquemos sensibilizarnos, ¿no? Sigan escribiendo, chicos, chicas, y mientras que se está escribiendo, mientras que van contando sus experiencias, yo voy a poner el PPT, compartir el PPT para seguir avanzando. No dejen de escribir, por favor, porque las experiencias también las vamos a seguir leyendo después. Entonces, acá está. Entonces, hablar de lo que vendría a ser el embarazo adolescente tiene causas. Y las causas son muy curiosas. Algunas son por relaciones sexuales sin protección, otras son por baja autoestima, porque sí, efectivamente, a muchas de las decisiones que no son tan responsables que digamos van de la mano con una baja autoestima. Cuando tenemos baja autoestima, muchas veces dejamos que nos manipulen, dejamos que nos vulneren en algunos casos, o incluso seguimos o persistimos ante la presión social de las personas. Por ejemplo, mi amiga tiene flaco, mi amigo tiene flaca, todos tienen enamorado y tienen relaciones sexuales y no usan condón. Yo quiero quedar bien con ellas. No voy a usar condón, no me amo, no quiero quedar mal con ellas, ¿no? Ese es también un motivo de la baja autoestima, quedar bien con otras personas. O la violencia, ¿no? De esos tipos de violencia que están sometidos no solo en personas externas, sino que tu propia pareja, tu propio enamorado te dice, ¿no? Si tú no me das la prueba de amor, si no te acuestas conmigo y no lo haces sin condón, te dejo, te abandono, no sirves más, yo soy el único que te va a hacer caso, porque otra persona no te va a hacer caso. Te vulnera tanto esa persona que al último es adolescente, lo único que queda es decir, ya, hagámoslo. O el estilo de vida no saludable, o la falta de comunicación. Esa falta de comunicación en los padres que hace que uno se quede callado y no quiera decir, tal vez, papá, necesito ayuda, mamá, necesito que me expliques qué son los métodos anticonceptivos, cómo se pone el condón, de dónde vienen los hijos. Entonces, esto solo es por una de las tantas causas, hay demasiadas causas, no solo la comunicación. Y estos factores que propician este embarazo adolescente, estos determinantes, van a ser no solo a nivel individual, sino a nivel familia, a nivel de la escuela, porque la escuela también incide bastante en temas del embarazo adolescente y de tus propios pares, de la comunidad, porque esa presión social que genera la comunidad puede hacer que pueda uno también incluso llegar a tener un embarazo adolescente. Y a nivel nacional, todas esas políticas públicas, todos esos reglamentos y normativas que están allí en papel y que realmente va pasando de nivel a nivel y cuando llega al establecimiento de salud, no llega la información completa o llega pero no la cumple. ¿Quién los monitorea? ¿No? ¿Quién vela por sus derechos como paciente, como estudiantes de salud o como jóvenes adolescentes? Tan importante es conocer estos factores determinantes para entender que no solo es por la pobreza, no solo es por dónde vivas, sino también hay otras problemáticas. Ahora, ¿cuáles otros factores ven? ¿No? Es la pobreza inicial en el hogar, la ausencia de uno de los padres o antecedentes biparentales. Esos son factores que también se propician, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, viven con solo un padre o su mamá es soltera y muchas veces por esta razón de no poder conocer a su familia, crean una ausencia, ¿no? La ausencia de poder conocer a esa persona y se empieza a buscar a un ejemplo paternal y en estos casos muchas veces provoca el embarazo adolescente. Bajas aspiraciones educativas, también se encontraron ciertas investigaciones, incluso el rendimiento escolar bajo hace que tal vez no busques más que una aspiración de conocer a una persona y que te haga caso. El inicio de la vida sexual temprana, que también es muchas veces por curiosidad, otras veces por presión social, otras veces porque simplemente se da o porque otra persona presiona sobre ti. Los desconocimientos de los métodos anticonceptivos que ya habían dicho, el bajo nivel educativo y de aspiraciones de los padres, porque los padres incluso al no poder informar a sus hijos, hijo, protégete, hijo, vamos a ver que tu proyecto de vida, ese chico te conviene, ¿por qué nos ponemos a estudiar un poquito más? Te ayudo, te motivo, tú puedes, ¿no? Ese tipo de aspiraciones no hay, entonces lo que hacen los padres es decirle, no vales la pena, no sirves, ¿para qué estás estudiando? Ya deberías de estudiar, de trabajar nomás, ¿cuándo me traes un nombre? Eso pasa en la selva, por ejemplo, ¿no? Ya desde temprana edad ya están haciendo de que los niños, las niñas y las adolescentes ya buscan su pareja que las pueda sacar de ese espacio de pobreza, como si fuera la solución, ¿no?
haciendo de que la otra persona dependa económicamente y también muchas veces sea violentada en el proceso. La deficiencia de la educación sexual integral, tan grandísima que es la base, que no tengan educación sexual integral. Los padres irresponsables, esos que te dicen, oye, vámonos allá, oye, ¿qué le haces caso? Oye, no le hagas caso a tu mamá, vámonos para acá, ella te está haciendo caso, ¿para qué usas condón? La presión social, ¿no? Todas esas personas que tenían, y sobre todo el abandono y turismo sexual. ¿Cuántas niñas y adolescentes son abandonadas y tienen familia, pero las abandonan totalmente a su suerte y ellas viven la libertad o el libertinaje de distintos casos? O son secuestradas y están en el caso del turismo sexual o el proxenetismo. Esto también afecta a la familia de alguna manera, porque estos riesgos no solo incluyen en la madre y el hijo, pueden llevar incluso a la muerte, y esta muerte va a afectar también al núcleo familiar. Los problemas emocionales también, como la depresión y la ansiedad, también son factores, lo que vendría a ser consecuencias de un embarazo adolescente. La continuidad de los estudios son consecuencias, no va a llegar, se va a interrumpir. La violencia familiar no solo es antes, sino también durante y después de este proceso. La discriminación de toda la sociedad porque ahora ven que esta persona está gestando y es adolescente. Y las oportunidades laborales son escasas porque a menos posibilidad de estudios, menos posibilidad de competir y realmente no llegas a tener la aspiración de un puesto que tú desearías tener. La pobreza, que va a ser pan de cada día en muchos casos. Estas consecuencias pueden llevar hasta el suicidio. Ahora, en pandemia, ¿cuántas adolescentes, tan solo por estar sentadas acá o en un espacio cerrado, tienen pensamientos suicidas, cansancio, aburrimiento, estrés, ansiedad? Ahora, súmale el hecho de estar embarazada y no conocer al padre o que el padre no se haga cargo, o que no haya nadie que se haga cargo y solo te queda a ti buscar la manera de solucionar todos los problemas que van a llegar después de un embarazo no planificado y que va de la mano con el tema de la pobreza o la deserción escolar y los aumentos de abortos, ¿no? Hay personas que dicen, ya, yo tengo para poder abortar y sale su aborto, ¿no? Y muchos de estos abortos que se han estado dando clandestinos, que han podido peligrar la vida, ¿no? Realmente hay una política pública que monitorea este tema de los abortos, que busque un aborto que sea un aborto adecuado, como se ha estado haciendo, por ejemplo, en México, o como se ha estado viendo en Argentina, donde incluso hoy día mismo, por el tema de la por el Día de la Salud Sexual de la Mujer, se ha hecho, salud sexual y reproductiva de la mujer, se ha hecho una directiva en Argentina para ver el proceso de cómo va a ser el procedimiento de los abortos que se vayan a dar para que no sean clandestinos. La muerte materna que se está dando, ¿no? Dejas al niño o a la niña, el bullying, las infecciones de transmisión sexual, el embarazo pretérmino, las parejas inestables, la depresión, los conflictos familiares, el rechazo a la maternidad, todo eso, pero ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos que realmente esto no llegue a este punto? Dialogando. Dialogando y escuchando a tus familiares, a tu mamá, a tu hermana, dialogando, porque eso ayuda bastante a decir lo que sientes, validar tus emociones. Muchas veces estamos con eso desde pequeñas nos han decidido que nos callemos, que no hagamos bulla, que no digamos si hagamos algo, pero eso no significa que ahora tengamos que hacerlo. Muchas veces los padres cometen ese grave error de callar a los niños, pero no es la manera asertiva de decirles que tomen un poco más de silencio. Y es por eso que muchos adolescentes tal vez ahora piensan que esta información que quieren o sus dudas que quieren dar no las puedan decir con tranquilidad. Enviar mensajes positivos. Tú eres hermana mayor o eres hermano mayor y tienes una hermano o hermana adolescente, estos mensajes positivos de empoderamiento, de progresar, de tener derechos, logros y cualidades, va a hacer de que esa persona diga, ok, yo me amo, quiero proyectar en mi vida, no quiero caer en tener embarazo adolescente, me quiero preocupar por mi salud, si tengo a otra persona, yo la quiero, yo la voy a valorar, no quiero que tampoco sufra, ¿no? El otro de hacerla sentir importante al tomar decisiones. Cuán importante es visibilizar las decisiones responsables, informadas y libres de cualquier presión o chantaje. Cuán importante es tomar tu propia decisión. Enseñarlas con el ejemplo, porque de qué sirve que tú hables, de que tú digas, si al último no lo estás haciendo. No, Andrea, es que me da flojera mostrarlo. Es importante el cambio desde adentro. Cada persona que está acá sentada escuchando sabe muy bien por qué está. Sabe muy bien que no solo es para tener un conocimiento más o actualizarse,
es también porque sabemos muy bien que ustedes son padres responsables para que un futuro más allá, no tan lejano, haya más profesionales que sean conscientes del impacto positivo que pueden hacer con sus acciones, ¿no? Conversar con estas personas, incluso si son sus pacientes o no, conversar con sus hijos si algún día más adelante quieren tener hijos, o con sus mamás, o con sus padres de la prevención de embarazo de un embarazo no planificado, de analizar las medidas de protección, de buscar que hay consecuencias y que esas consecuencias se dan a largo, mediano y largo plazo, no solo a corto plazo, que es necesario que haya centros de salud equipados y que si no hay que exigir que haya estos espacios. ¿Dónde exigimos, Andrea? Vamos a su salud, quejémonos. Vamos a Defensoría, quejémonos. Hagamos documentos, quejémonos. Los que son tesistas, hagan investigaciones sobre esto para que más personas conozcan la realidad del Perú y de los otros países. Porque si nosotros no buscamos y no mostramos evidencia, esto solo se va a quedar en solo una charla más, ¿no? Entonces, ahora, algún familiar, o si eres algún familiar o padre de familia, también recuerda brindar confianza, porque si esa persona no tiene confianza contigo mismo, contigo, no tiene la seguridad y la protección, no te va a decir nada de sus problemas. Y hay que rechazar también cualquier tipo de discriminación. Si alguna persona le está discriminando a tu familiar, tenemos que buscar la manera de que ese adolescente se sienta seguro en ese espacio. Motivar a ese padre en los problemas de especialistas, ¿no? Buscar que vayan a los especialistas, no solo se queden en una dura o una respuesta medias o buscada por internet, sino que realmente esta respuesta salga. Y sobre todo, ¿cómo vamos a prevenirlo para evitar este ciclo de pobreza del embarazo adolescente? Ir a consultorios diferenciados, acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes, la educación sexual que tan importante es tenerla en cuenta, mayor oportunidad de trabajo y políticas públicas respetadas. Esto, gracias no solo a Escora, sino también a muchas otras organizaciones nacionales e internacionales que están luchando hombro tras hombro para que la salud de todos estos adolescentes, de ustedes también, sea respetada. La UNFA, la Defensoría del Pueblo, Plan Internacional, el Colegio de Docentes y todos los demás establecimientos como PRONCE, Centro de Emergencia, MIN y MINSA, luchan codo a codo para buscar la prevención de embarazo adolescente, para que tú adolescente o persona que esté cerca a un adolescente pueda luchar. Entonces, una de las palabras fuerzas que quiero transmitir en este espacio es que juntos somos más y ser parte de este cambio nos hace más fuertes y humanos. La educación sexual integral es para todos, todas y todes. Y los derechos sexuales y derechos reproductivos para todos, todas y todes debe ser, es para toda la vida. Y esto no solo queda aquí, porque ustedes tienen un compromiso como padres. Ahora ustedes, ¿a qué se comprometen? Me comprometo a qué. Entonces, eh, viendo sus compromisos y las fuentes bibliográficas, esto sería todo. Mi nombre es Andrea Rojas Vera, mis redes sociales, mi número de celular, y también tengo una organización que es Voluntariado de Educación Sexual Responsable, que la pueden seguir como VESR Oficial. Así que no se olviden de seguirme y les agradezco bastante por el espacio. Espero que les haya interesado bastante este tema. Yo estoy presta a escuchar sus consultas y dudas, y sobre todo mencionarles que la información que les he sacado ha sido de distintos espacios, tanto de la UNFA como de la RENIEC, como la INEI, del ENDES 2020, y también de otros espacios como Flora Tristá, Manuela Ramos, entre otros. Igual les voy a mandar el documento para que lo tengan a la mano, más el PDF. Bien, creo que hasta ahora todo bastante claro. Ha sido una ponencia bastante interesante. Chicos, por favor, si tienen alguna pregunta, anímense a preguntar. Esperaremos un minuto para ver si pueden formular sus dudas. En el Padlet me pareció ver una pequeña oración que decía: tengo una duda, podría animarse a preguntar ahorita. Claro. Y bien, los esperamos. Mientras eso vamos leyendo los que faltan del Padlet. A ver, vamos a presentar. Ok. Dice, yo tuve una compañera, este ya está.
Ok, una de mis compañeras de colegio salió embarazada, se retiró del colegio, este ya está. La mayoría de mis compañeros que tuvieron bebés en la promo ya no entraban a la universidad y son amas de casa. También está acá otra cosa, una de mis amigas que tomaba tabletas de todos los días dejó de tomarlas al entrar en cuarentena, este también, ya tiene una bebita. En mi colegio, a pesar de ser un espacio pequeño, hubieron 2 compañeras que quedaron embarazadas. De alguna u otra forma lograron abortar. A ver, ¿quién más? Creo que ya está todo. Sí, ya no hay ninguna preguntita. Creo que no hay ninguna preguntita. Entonces, a ver, vamos a ver si acá en este espacio hay alguna pregunta. Hay una, quizás la borraron. Sí, había una duda, quizás la borraron. Tal vez le escucharon dentro de la charla la información la información y se les aclaró la duda, ¿no? Pero igual, si alguna tiene alguna consulta, puede aprovechar, porque siempre es bueno conocer más esta información. He visto publicaciones en algunos espacios en donde normalizan la violencia y los embarazos adolescentes en distintos lugares, ¿no? Y si a pesar que haya una cultura y una costumbre que se intenta respetar el derecho de los derechos humanos, incluso los derechos sexuales y derechos reproductivos de esas niñas y adolescentes tienen que ser respetados y no vulnerados. No importa la costumbre que tengas. Y a veces pasa que, por ejemplo, en el tema de las achanincas, según el informe de la UNFA, por medio de la metodología Milena 1.0, hablaba sobre que hay un buen porcentaje de adolescentes achanincas que tienen embarazos adolescentes y que muchas de ellas llegan a desertar de sus estudios. No tienen la misma posibilidad que tal vez encontraste a una persona que vive en un espacio urbano. ¿Por qué? Porque muchas veces también van de la mano con la cultura y las costumbres, pero eso no significa que tengamos que seguir manteniendo ese tipo de costumbres. Jennifer dice, un colegio de forma individual o aislada podría ampliar su currículo e implementar su curso de... Sí, claro. Te comento un ejemplo. Es en San Juan de Miraflores, justo en mi distrito. San Juan de Miraflores, Colegio Jesús Moreno, si no me confundo. Ese colegio, desde el 2018-2017, tiene implementado un proyecto que ya no es piloto, sí, ya se cumplió ya muchos años, 2018 si no me confundo, un proyecto de educación sexual integral. Ese proyecto es anual, entonces a ellos se les está dando educación sexual integral anual, todo transversal, ¿no? A una cantidad de adolescentes de los últimos años. Pero, ¿qué te pasa con estos adolescentes? Que han hecho que de lo que había un gran porcentaje de adolescentes, digamos, al año, 7 adolescentes embarazadas, llegue a ser 0 en estos años. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral es una estrategia que no se va a ver de la noche a la mañana. Esta información que les estoy mandando, que les estoy dando, va a entrar en su cabecita, pero tiene que ser constante para cambiar la conducta. Porque el conocimiento, tener conocimiento no significa que cambies tus conductas, pero ese proceso constante, más otras estrategias, hace que cambies las conductas y empieces a tomar decisiones responsables. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede ser aislado. Sí, yo conozco, es más, antes de mis pininos, antes de ser educadora sexual, yo participaba en voluntarios donde las obstetras brindaban educación sexual integral en colegios, de manera continua, con un plan. Y yo de verdad motivo a las personas que tal vez están interesadas en participar en estos espacios a brindar educación sexual integral, pero de manera constante, no solo como una activación, sino como algo que se preste para que más adelante, mucho más adelante, tal vez en 1 año o 2 años, se ponga como un proyecto de ley, pero ya sustentado, diga, mira, ¿sabes qué? Tal investigación de tal instituto, de tal colegio, de tal universidad, sacó que en 1 año o en 2 años, porque este tipo de investigaciones son longitudinales, lograron de que ya no hay embarazos adolescentes. Entonces sí se puede implementar. Les comento que en Argentina la educación sexual integral es tan transversal y tan intergeneracional que se da desde los 4 años. Es desde los infantes, es súper genial. En Suecia es años luz hablar de la educación sexual integral. Se enseña esto, o sea, llega hasta el punto que han legalizado el aborto, pero no hay muchos abortos. ¿Por qué? Porque las personas se educan desde niños, desde kinder, y luego cuando llegan a tomar estos espacios o estos conflictos, se toma una decisión responsable, evitando embarazos adolescentes, evitando abortos clandestinos,
evitando abortos como tal y mejorando la vida de cada uno, pero teniendo una vida mucho más alegre, mucho más, digamos, mucho más adecuada, mucho más tranquila, menos estrés, menos problemas. Entonces, ¿cuál es nuestra meta como personas que estamos aquí, miembros? Es, es buscar que esa información, si por ejemplo tú no quieres educar, pero tú conoces otro equipo, otra organización, o Escoria, por ejemplo, y tienes contactos con colegios, ¿por qué no dar esos contactos o motivar a los colegios de que se pongan la camiseta y quieran aprender de educación sexual integral? Si el último es gratis. Entonces, eso sería una motivación para todos ustedes, si es que tienen contactos de colegios, ¿no? A ver, creo que ya no hay nadie más. Ninguna pregunta tampoco. Entonces eso sería todo. Sí, no se preocupe, más bien cualquier cosa me pasa en la voz. Yo estoy siempre presta. Así que eso sería todo. Si no hay nada más que decir, un gran abrazo, de verdad, gracias, Escora. Gracias, chicas, porque me han tenido mucha paciencia. Ustedes saben a veces que yo me demoro en ingresar y todo, pero muchas gracias por la paciencia. Y un abrazote a todos, así cuando me siguen en mis redes sociales y estudien. Muchas gracias, nuevamente agradecer su apoyo. En realidad esperamos contar con usted siempre en futuras actividades y esperemos que tenga buen día. Sí, no hay problema. Chicos, recordemos que el post-test ya se va a pasar, solo va a estar abierto 20 minutos después de terminar la reunión, o sea, a partir de ahora.